el taller tiene por título Procesos de despatologización en la terapia, diálogos y prejuicios. ¿Cuáles serían las ideas centrales del tema a destacar y que puedan ser como de utilidad para el trabajo clínico como terapeutas? Como surgió la idea fue a través exactamente de los debates polarizados que de repente uno se encuentra en los contextos académicos, en los contextos clínicos, donde de un lado está la patología, los diagnósticos, la patología que básicamente fue construida a partir de una concepción individual, y del otro lado estaba la teoría sistémica que tiende a acomodar en un lugar diferente la patología, pero se ha prestado como a mucho debate, a muchos dilemas en si la patología sí, si la patología no, y bueno, uno de los ejes precisamente como se titula el taller pues tiene que ver con los diálogos entre diferentes posturas o entre diferentes lenguajes. Y a partir, digamos, de esos diálogos entre los diferentes lenguajes, desde su particular punto de vista, ¿cuáles serían como las ideas relevantes con las que un terapeuta tendría que tener presente o tendría que dialogar con, pensando en estas ideas polares de patología, no patología o despatologización? Quizá es precisamente romper la dicotomía entre patología y no patología, como si fueran dos entidades que no tienen ninguna otra posibilidad, y acceder a una lectura donde el trabajo clínico se oriente a buscar como nuevas formas de organización del trabajo, que no sea únicamente si el sujeto es un sujeto que representa, carga o adquiere una patología y la opción es no dejar de nombrar esa patología, ¿no? Entonces, esta es una simplificación que se ha venido dando en el tema de la patología, no patología, y la idea es pasar como a nuevas formas de organizar el discurso que posibiliten a la vez otras identidades que no estén centradas en el tema de la patología. En realidad, el gran problema de la patologización es el problema de la identidad, que queda sometida como a un diagnóstico que enmarca y que tiene un alto precio en la vida de las personas y de sus familias. Los escucho y me parece que el riesgo sería que, al menos de la terapia sistémica y desde esta idea de lo relacional, omitamos la existencia de la patología como un elemento más en la vida y en las relaciones de las personas. Entonces, en ese sentido, desde lo sistémico, desde el trabajo de la terapia familiar, ¿cómo incorporar eso? Ya escucho que es vía diálogo, pero es un diálogo con los pacientes, es un diálogo con la familia, es no estigmatizando, o sea, ¿desde dónde uno dialoga con eso? Un diálogo de niveles y de diferentes posturas, que básicamente es lo que te encuentras cuando trabajas con situaciones complejas, ¿no? Muchos profesionales que están involucrados, que tienen lenguajes diferentes y que tienen niveles de observación diferentes, niveles más biológicos, niveles más individuales, niveles más sociales, y esto se ve muchísimo en las instituciones también, cuando tienes que trabajar y construir un lenguaje conjunto. Claro, no basta el lenguaje tiene que ir asociado a prácticas, a esquemas diferentes de pensamiento, pero si hay un riesgo de simplemente decir no existe la patología, ¿no? O el otro riesgo es decir, bueno, la patología es el centro del individuo y más allá de la patología todo lo explicamos a partir de una puntuación desde los diagnósticos, que básicamente es el riesgo puesto. Pensaba en lo que comenta Gerardo, como cuando se establece el tema de la patología como un tema definitorio, o sea, no es únicamente una forma de mirar del terapeuta en este caso, sino hay una exclusión de otras condiciones de vida de las personas. O sea, por ejemplo, los manuales el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el número 5 que acaba de salir, es un manual enorme, digamos, donde hay una prevalencia del modelo médico realmente, donde las condiciones de vida como un factor de análisis de las personas parecen quedar en segundo término. Entonces, como si de repente tuviéramos entidades que flotan aisladas del mundo, ¿no? Así como si los trastornos mentales se configuraran como entidades aisladas fuera de las condiciones sociales, políticas, económicas, de la vida de las personas. Y esto pues nunca es inocente. Ideológicamente no podríamos considerar que esto es un juego inocente. Y en esto de trabajar como a distintos niveles y no como estancos, como islas o compartimentos estancos donde las cosas parece que surgen por generación espontánea,
digamos, ¿cuáles serían como lo que un terapeuta familiar o un terapeuta en el trabajo clínico tendría que estar presente cuando dialoga, por ejemplo, con equipos donde existen médicos, donde para el médico va a ser fundamental, por ejemplo, la patología, pero entiendo que la propuesta de ustedes es que el diálogo no se centre desde ahí. Entonces, desde ahí, ¿qué movimientos tendría que haber en un terapeuta para poder, por un lado, trabajar desde otro nivel, pero por el otro lado también poder conversar con otros profesionistas, por ejemplo, los médicos? Pero a mí un elemento que ha resultado muy importante a la hora de trabajar con la patología, pues, es estos diálogos, pero también, como decía antes, poder mirar a través de diferentes perspectivas. Por ejemplo, una perspectiva muy técnica, que es a veces las que tienen muchos de los prestadores de servicio de salud, que si utilizan bien esta perspectiva técnica, en la mayoría o en muchos de los casos pues va a ser suficiente, ¿no? Como aplicar los médicos, ¿no? Cómo hacer un diagnóstico, cómo prescribir ejercicios de rehabilitación, en fin, evaluación de pruebas o evaluación con pruebas, en fin. Pero luego hay otra perspectiva que también resulta muy importante. Creemos que uno de los fundamentos también de la despatologización es una perspectiva relacional, donde quien está trabajando se hace cargo de los esquemas y de los constructos que utiliza para darle sentido a su trabajo, y se hace cargo también de la construcción relacional, que a lo mejor es, muchas veces es una construcción no muy hablada, no muy verbalizada, pero que está también en el contexto, es decir, el tipo de relación que tú construyes con la gente que te consulta va implícito también en la relación, no solo en el lenguaje, no solo en tus esquemas de conocimiento, sino en el tipo de devolución que tú haces a esta persona, si es una devolución centrada exclusivamente en el déficit, en la desviación, o si es una devolución que tiende a poner en juego también cómo la persona tiene la experiencia de vivir con este diagnóstico, y también qué alternativas ve la persona para su vida, ¿no? Es interesante también pensar en términos de patología diferente a diagnóstico. Digamos que el diagnóstico es una distinción, y la distinción puede estar puesta solamente en términos de patología, o puede estar puesta en términos de otros elementos que entran en juego, como lo que estaba comentando ya Jorge en principio. Justo en relación a lo que tú decías, Jorge, de que no es gratuito que la patología se ponga al centro y sustituya al individuo y a su identidad, o sea, la identidad del individuo. Tú decías, eso no es gratuito ni casual. Entiendo que tú ahí lo estás vinculando a contextos económicos, políticos, sociales. Y entiendo que entonces cuando uno se hace estos movimientos que han estado ustedes describiendo desde el lugar de terapeuta, el terapeuta entonces tiene también una posición que no es neutral con respecto al tema y a estos contextos o a estos discursos dominantes. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Desde las oposiciones antipsiquiátricas, por ejemplo, de los surgimientos de las comunidades terapéuticas hasta la fecha, prácticamente todo el cuestionamiento de no usar la patología como centro va de la mano del cuestionamiento de la jerarquía del terapeuta en el sistema terapéutico. O sea, la necesidad de colocarse, y esa jerarquía está no nada más en la forma de actuar o de decir, sino está fundamentalmente en la forma de pensar. O sea, el terapeuta, ¿cómo se piensa uno ante el problema del otro? Como alguien que entiende el problema del otro y lo diagnostica y lo encierra y lo trata como en un mundo aislado, en un consultorio secreto donde no se puede hablar de las cosas y las historias y los problemas no existen. Mira, un ejemplo se me ocurre ahora. Hay una categoría que es trastorno posicionista desafiante para los chicos. Entonces se establece la categoría, el chico puede reunir los requisitos y entonces ya lo diagnosticamos con trastorno posicionista. Si ponemos eso al centro, entonces ya no existen problemas sociales, ni problemas curriculares, ni problemas educativos, ni problemas familiares, ni problemas... O sea, la categoría se volvió central en ese momento. Y la posibilidad de preguntarnos qué es lo que está diciendo este chico de sus formas de vida, de sus historias, pasa a un segundo término. Y entonces todo se convierte en un juego de control o de diagnóstico que puede perpetuarse enormemente. No quiere decir que no existen características de los individuos, ¿no? Quiere decir que estemos con esas características en el trabajo. Es todo un dilema. Entre más rigidez le demos a un diagnóstico, menos análisis haremos de las condiciones de vida y de los problemas sociales en los que está inserto este chico, ¿no?
¿Qué relevancia puede tener para una institución que forma terapeutas, que tiene una comunidad de egresados, que tiene una comunidad de personas y de familias que son consultantes acá? O sea, desde un instituto, pues, ¿qué relevancia podría tener o representa el trabajar estos temas? Bueno, yo creo que un tema que se ha ido haciendo cada vez más central en el ILEF es el tema de la diversidad, ¿no? Diversidad cultural, religiosa, familiar, sexual, etcétera, ¿no? Y entonces es importante, como decir, hasta para construir esquemas de pensamiento acordes a los instrumentos que tenemos para trabajar con las familias, con las comunidades, porque sistémica no es una versión que tiene que ver solo con las familias, ¿no? Sino que tiene que ver con una forma de pensamiento, con cómo acomodamos los hechos. Entonces es relevante, por ejemplo, no confundir la patología con diversidad, no tender a patologizar todo lo que no entra dentro de nuestros marcos de referencia culturales, por ejemplo, o sociales. De nuevo, no se trata de negar que otras cosas estén pasando en el nivel individual, sino de llevarlo a un pensamiento complejo, a cómo articulamos, y es un lente importante para la gente que está formándose, el poder trazar distinciones útiles para construir esquemas de trabajo en sus diferentes contextos. Pensaba también en la importancia que tiene o sea, el despatologizar no solo implica colocar una situación determinada, un problema determinado en una problemática más amplia, digamos, sino creo que el despatologizar también implica como quitarle esta carga moral al que van adquiriendo los problemas. O sea, el tema es muy curioso porque el tema de las patologías parece girar entre lo médico y lo moral. Y entonces los problemas de salud se ven como problemas de salud aislados y no como de salud pública muchas veces. Los problemas de salud pública terminan fácilmente convirtiéndose en un problema moral, ¿no? O sea, decir, el drogadicto tiene una carga moral, decimos, ¿no? Y es posible ya decir el depresivo, pero no puede, el psicótico no se dice, ¿no? Son cargas morales, y no es un tema técnico, es un problema moral, y que no surge de la nada, surge porque atrás de todo eso hay juegos de poder muy fuertes. Entonces, patologizar se implica como una concepción distinta, no ingenua. O sea, no estamos negando que existan problemáticas o problemas individuales de trabajar. Simplemente estamos pensando que pueden colocarse en un lugar del sistema terapéutico distinto y entonces se abren otras posibilidades. En el momento que se abren estas posibilidades, lo que sucede es que también se abre una posibilidad a participaciones comunitarias y a otros saberes. Y los saberes dejan de ser absolutos. En ese sentido, desde tu punto de vista, ¿qué relevancia tiene que un instituto como el ILEF le dé cabida a este tipo de reflexiones, pensamientos, ideas? Yo creo que es como decir, cabemos muchos en una idea, ¿no? O sea, hay muchas diversidades, hay una diversidad, hay muchas opiniones, hay una complejidad en las lecturas del mundo y creo que finalmente no está jugando juegos muy de complicidad con una serie de ideas que son como muy dominantes a través de la utilización a través de la utilización de la patología como diagnóstico, ¿no? La patología es parte es un problema que es una distinción, como decía Gerardo, que se constituye como problema en un contexto determinado y se inserta en una problemática más amplia. El gran debate terapéutico es en qué parte la problemática lo insertamos. ¿Hay alguna idea que quieran agregar que no haya yo preguntado, en fin, para esta primera reflexión? Una idea que me parece interesante es si nosotros tratamos problemas de enfermedad o problemas de vida incluidos la enfermedad, no dejándola fuera, que eso nos pone en un nivel de observación, de mi punto de vista, diferente de cómo nos acercamos y cómo entramos en relación con la gente que atendemos, que consultamos. Y quizá una forma de ayudarnos es salir de los extremos, ¿no? Insistimos mucho en la necesidad de no vivir en dicotomías o en polaridades semánticas que no den el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo sano y lo enfermo, porque son restrictivas de la posibilidad, ¿no? En la medida que rompamos polaridades, abrimos posibilidades. Pues muchas gracias. Gracias.